Escuchas a Héctor Rosales en radio. 27 de febrero de 2025 vamos con una crónica especial y el día de hoy toca hablar de el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, tenemos que hablar de esto porque apenas, que será 2 días, se registraron importantes balaceras en el municipio de Zacapú, Michoacán. Zacapú, vamos a decir, Zacapú, Michoacán. Como puede constatarse, los hechos de violencia de este cártel, la prensa ha preferido no darle pues toda la dimensión o espectacularidad que le hubieran dado en otro gobierno. En otros gobiernos se le daba mucha difusión a la brutalidad de los cárteles de la droga que reforzaba toda la propaganda de la extrema izquierda contra los gobiernos anteriores. Hoy que la extrema izquierda narcotraficante gobierna el país, pues lo más prudente para la prensa comercial es no destacar esto porque sobre todo es una orden de presidencia. Pero aquí yo no sigo órdenes de presidencia. No es su intención llevarle la contraria a la presidente Sheinbaum. Si ella miente diciendo que México no está colaborando con Donald Trump y que los narcos son pueblo bueno y sabio y que la alianza de abrazos no balazos continúa en su gobierno como con López Obrador, pues que sea así, dicen los periódicos. A ellos les interesa más cubrir los horrores, según ellos, de que Donald Trump no esté apoyando la agenda de la extrema izquierda, o que Trump es el único problema y que México estaba perfectamente bien, que México es un nicho de rosas, un lugar maravilloso en el que estábamos tan bien con la narcoesclavitud, pero que llega Trump y llega a arruinarlo todo. El malo es Donald Trump para la prensa comercial. Además que es muy malo para ellos porque pues les quitó el dinero de la USAID, que son pues más de 6,000 medios son más de 700 medios sobornados por esa organización que acaba de desaparecer Donald Trump e Elon Musk, y son más de 6,000 supuestos periodistas o propagandistas. Entonces sí que están enojados con él. Bueno, pues balaceras y horror similares, casi similares al Culiacanazo, a excepción de que no tengo conocimiento de que hayan derribado un helicóptero o algo así, tal vez porque no voló por ahí un helicóptero, pero sí que quemaron muchos vehículos, sí que balacearon las casas, sí que se suspendió la vida en Zacapú, Michoacán. Fue la detención de un narcotraficante conocido como Don Chuy. Don Chuy en realidad se llamaría Jesús R., lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación en Zacapú, Michoacán, que oficialmente, pues como saldo de estos enfrentamientos, se reporta por parte de la autoridad 2 elementos de seguridad lesionados. Para el escándalo que hicieron, para las balaceras que se escucharon, pues es discutible si eso es así. Claudia Sheinbaum, encantada de la vida, seguramente intentaría decirnos que esto no es real, que estas son narcoseries, que es ficción, así como cuando Salinas de Gortari decía que todo de lo que se le acusaba era política ficción, ¿no? A sangre y fuego, el cártel Jalisco Nueva Generación intentó rescatar a Don Chuy, jefe del cártel de Michoacán. ¿Cuáles narcoseries o narcopelículas? Esta es la realidad en acción que se vive en Michoacán. Así se organizan integrantes del CJNG. Arriban en sus toncas cerca de una gasolinera en Zacapú. Es lo que publica Diario del Narco, la fotografía de este hombre al ser detenido, el lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación. Hubo bloqueos, ¿no? Se incendiaron automóviles, se incendiaron también transportes de carga, camiones de carga, sobre todo en las carreteras Pátzcuaro, Erongarícuaro, Pátzcuaro, Tinsun. Esto es me cuesta trabajo pronunciarlo, lo estuve ensayando, pero no me sale bien. Sin Sun Sant. Como que se ve muy asiático, ¿no? La carretera Pátzcuaro, Sin Sun Sant. Y Capula, de Capula a Quiroga.
Los espías de Donald Trump saben que el líder de esta organización, el CJNG, Nemesio Ceguera Cervantes, alias Don Mencho, es el único narco mexicano del que tenemos conocimiento, ¿no? Que abiertamente ha osado decir que le toma la palabra a Donald Trump y que le acepta llevar una guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica, que él está dispuesto a emprender un enfrentamiento con ellos. Y además cree tener las vías o los poderes para poder ganar en esta narcoguerra. Cosa extraña ver la mentalidad cómo es distinta, si bien todos son criminales, entre los distintos líderes de los cárteles de la droga de México. Hemos sabido de algunas opiniones de los Chapitos o de El Mayo Zambada sobre Donald Trump. Su opinión es que es un hombre injusto porque dice que ellos no son terroristas, que ellos solamente venden drogas y que Estados Unidos necesita de consumir esas drogas, que él solamente les da un buen servicio. Esa es la opinión del Mayo Zambada sobre Donald Trump, que él se opone a un buen negocio que, según él, le hace bien a los Estados Unidos. Bueno, ahí están los casos de sobredosis. También, bueno, es cierto que los narcos se basan con muchas mentiras, ¿no? El Mayo Zambada también dice que él no trafica, que él no trafica fentanilo, que él no trafica esa porquería, que él solamente puras drogas que son buenas y que ya el problema es de la gente que se va con la sobredosis. O sea, nótese cómo ellos van justificando o como que van creando las cosas para hablar de legalidad, ¿no? Lo mismo dirá un zar de la droga del tabaco diciendo, bueno, pues yo vendo cigarritos, pero pues si la gente los consume en exceso les va a dar cáncer. No es mi problema si lo consumen en exceso. Yo vendo algo para que la gente se sienta bien, ¿no? Lo mismo podría decir la prostituta. La prostituta podría decir, yo no hago nada malo, yo solamente hago felices a los demás. Y así podemos basarnos en muchas expresiones para tratar de validar algo que es un delito, pero presentarlo de una forma algo arreglada, ¿no? O algo que es un pecado, ya no es un delito porque lo abolieron, pero finalmente es algo malo. Las justificaciones para las actividades criminales pueden ser muchas, variadas y algunas muy convincentes, algunas filosóficamente muy convincentes. Yo simplemente vendo polvo blanco, dirá algún narcotraficante, pero pues si la gente se envicia, se engolosina, pues ese es su problema, porque es su falta de autocontrol. Lo mismo el que vende alimentos que tienen mucha sal, mucha azúcar, mucha grasa, dirán, bueno, pues yo vendo este producto, pues si la gente quiere comerlo en exceso se van a enfermar. Y bueno, no sabemos hasta qué punto un razonamiento de carácter liberal, relativista, esa es la palabra, les quiera dar la razón. Porque el razonamiento de tú eres un adulto y sabes lo que haces con tu vida y si la destruyes es muy tu problema, pues se presta para ser muy laxo en muchas cosas. Se presta para ser permisivo con muchas mafias. Pero bueno, la mentalidad del señor Mencho es distinta a la de el Mayo Zambada, al menos esto en forma secreta, porque también hay que pensar, un narco puede hablar de una forma en público, como es en una entrevista, como lo hizo el Mayo Zambada, y otra cosa decirle a su círculo íntimo. Y en este caso, las declaraciones del señor Mencho serían a su círculo íntimo, según testimonio de la periodista Anabel Hernández. La estrategia del cártel Jalisco Nueva Generación en esta guerra contra Estados Unidos sería elevar como nunca se ha visto su producción de fentanilo, coca y metanfetaminas y enviarlos por toneladas a los Estados Unidos de Norteamérica para desatar una oleada de muertos. Incluso bajar sus precios, algo así como hacer un dumping pero de drogas, como el que ha hecho China con el acero y con el cobre y por lo cual ahora Donald Trump les va a imponer aranceles a México y a Canadá por estarse prestando a enviar pues esos metales de China, pero presentados como de esos países, ¿no? ¿Es justificado lo que está haciendo Donald Trump? Desde luego que sí. Es un castigo por haber hecho eso. Estaría incluso planeando el cártel Jalisco Nueva Generación envenenar sus dulces, sus drogas, con apariencia de dulces muchos, a los niños, a las escuelas de Estados Unidos. Esto para asustar a la población estadounidense y de esa forma, según su mentalidad criminal, sí generar horror, sí generar terror y supuestamente obligar a Donald Trump a no seguir su guerra contra los narcos.
ya que considera que pues Trump podría asustarse con una acción como esta, ya que podría considerar que la misma población estadounidense se podría sublevar contra Donald Trump diciendo que deje a los narcos para que estas tragedias no sigan ocurriendo. Realmente una actitud en la que no veríamos como tal una guerra de guerrillas, porque sabemos que el poder militar de Estados Unidos es muy fuerte, pero quieren basarse en el conflicto social. Algo similar a esa carta que estuvo por ahí rodando en el Senado de la República de México, que se le atribuyó a López Obrador, pero que no está plenamente probado que sea de López Obrador, sobre que si Donald Trump hacía algo contra los cárteles de la droga, entonces iba a haber alzamientos armados en territorio mexicano. Pues no tenemos como tal fundamentos para creer que eso sea posible. Además que te vas a alzar en las armas contra un dron, te vas a alzar en armas contra un destructor en las costas de México, contra la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, contra los cazas F-19 o contra un F-35, pues la verdad es que no. No hay forma de combatir ese poder, esa fuerza, ¿no? Bueno, se nota que, bueno, pues estos narcos mexicanos no conocen realmente lo que es la política de guerra total de Estados Unidos. Y hay que recordar que Estados Unidos también aprende mucho de las doctrinas militares de Europa como la guerra relámpago. Es decir, que yo estoy ahorita hablando contigo y te puedo decir que voy a venir a hacer un ataque dentro de un mes y ya estoy aquí sobre ti y no te doy tiempo ni de respirar. Entonces, sobre todo se caracteriza en movilizar ataques, que eso es una cosa que puede hacer Estados Unidos, con aviones que rompen la barrera del sonido. Oye, pues estamos aquí a la vuelta de la esquina, prácticamente estamos aquí en la habitación adjunta. No hay demora, ¿sí? Si él quiere seguir por ese camino, pues se ve que Donald Trump dijo, pues antes de que hagas cualquier otra cosa, ya te empezamos a poner orden. Y por eso lo que pasó precisamente en Zacapu, Michoacán. Vas a empezar a ver cómo se destruyen los pilares, las vías por las cuales envías la droga y tu plan pues no va a prosperar, no va a ser nunca. A pesar de que se dice que ya se han visto camionetas con las siglas de CJN en varias localidades de California, entre lo que destaca la zona adinerada, la zona rica del Valle de Napa. Napa Valley es un lugar donde sobre todo se producen vinos y donde vive la gente más rica del mundo, o donde tienen sus negocios exclusivos como pues el vinícola en la zona más rica del mundo, y que habría camionetas de ahí del cártel Jalisco Nueva Generación, pues según ellos tratando de extorsionar, ya empezar a cobrar, extorsionar a los productores de vino, que a mí se me haría algo muy ilógico, pues ver a los trabajadores de la banca Rothschild siendo extorsionados por el cártel Jalisco, ¿no? Como que eso no es creíble, sobre todo considerando que ese estado es de ellos, es un estado controlado por la élite. Bueno, yo lo que he visto del carácter de Donald Trump es que él no se deja intimidar. Y las presuntas declaraciones del señor Mencho que estoy citando, pues sería en su círculo cercano, puede ser como una idea, como una intención, pero son previas a que se viera a los barcos destructores en las costas de Baja California y Sinaloa, es previo a que se viera los vuelos espía encabezados por la CIA, que fueron más de 18, más de 30 vuelos espía, no sé si sigan continuando en este momento, sobre territorio mexicano. Que yo he visto estos aviones, a pesar de que vuelan a muy, muy alto, por ejemplo, vuelan a superior, ¿no? Superior a lo que podría ser un vuelo comercial, no se escuchan. Para empezar, tú puedes ver uno de estos aviones, vuelan muy rápido y vuelan muy alto. Alguna vez parece que dejan una pequeña estela de humedad del combustible que van quemando, pero otras veces ni eso. Se ve simplemente como un pequeño puntito que va pasando por ahí. Algunos pensarán que son extraterrestres. No, son esos vuelos de reconocimiento. También, bueno, pues las declaraciones del Mencho son antes de que el magnate tecnológico Elon Musk
declarara que se puede atacar los cárteles de la droga con una flotilla de drones. Fue mucho tiempo antes esto. Entonces, lo que a mí me lleva a pensar que a lo mejor ya no están pensando de la misma forma. Ya no están pensando que es viable iniciar una guerra total contra Estados Unidos. También estas declaraciones del señor Mencho son antes de ver a una Claudia Sheinbaum aterrorizada, destruyendo 48 narcolaboratorios que ella misma negó que existieran en territorio mexicano. El pasado diciembre de 2024, Sheinbaum se burlaba del periódico The New York Times y de otros trabajos periodísticos diciendo que era cosa de series de televisión, que era cosa de narcoseries, que eso no ocurre en la realidad en México, que eso cómo creen que va a haber narcolaboratorios en México. Bueno, pues ahora ven a una asustadísima Claudia Sheinbaum destruyendo a toda velocidad los narcolaboratorios de sus ex socios, los Chapitos. La tarde del 10 de febrero, elementos estatales y federales aprendieron en Pátzcuaro, Michoacán, a Francisco Manuel N., alias El Panchillo, identificado como jefe de una célula delictiva de los Panchitos. También, obviamente, todos estos vinculados a la misma organización. Trump le está diciendo, en cierta forma, al cártel Jalisco, como decimos popularmente en México, váyale calando porque pues no va a salirse con la suya, ¿no? Nosotros ya estamos aquí. No es de mañana, no es dentro de un mes, no. Estamos aquí, ya estamos actuando sobre México. Más cuando Donald Trump no teme usar, como dijo en el pasado, pues la tortura, utilizar la tortura contra aquellos que nunca tuvieron escrúpulos para matar inocentes, creo que es perfectamente viable. ¿Por qué le vas a dar la tontería de los derechos humanos a los criminales? Él no cree en eso. Y se nota porque él aplaude las políticas de Nayib Bukele en El Salvador contra la que también declaró terrorista, la banda MS-13, los Mara Salvatrucha 13, que fueron encabezadas acciones por el que es ahora embajador de los Estados Unidos en México, Mark Johnson. El hijo del Mencho, Rubén Oseguera González, por cierto, alias el Menchito, fue declarado culpable y condenado a 2 cadenas perpetuas el 20 de septiembre de 2024, se le declaró culpable de narcotráfico. Y recientemente, como regalo del Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero de 2025, se le imponen 2 cadenas perpetuas. Una por la juez Beverly A. Howell, encargada del caso de tráfico de cocaína y metanfetamina, que fue lo que se le encontró en flagrancia a el hijo del Mencho. O sea, 2 cadenas perpetuas, es de por vida vas a estar en prisión. Y se puede poner peor, porque ahora que pues esto es terrorismo, ahora que Donald Trump los ha declarado grupos terroristas, pues la pena es pena de muerte. También, para bajarle un poco los humos al líder del cártel Jalisco, pues ya le fincan una multa de más de 12.599 millones de dólares. Esta multa de 12.599 millones de dólares es obviamente algo que simbólico para decir que pues se van a decomisar todas las narcopropiedades, todos los narcorecursos que tengan en los Estados Unidos, todo absolutamente lo reclama el gobierno de los Estados Unidos. Y las cosas pueden ponerse peor porque Trump ya dijo que son organizaciones terroristas y que quiere, lo ha dicho por lo menos en 3 ocasiones importantes, quiero aplicarle la pena de muerte a los narcos y a los violadores de niños. Ya lo dijo. Entonces, pues el Mencho, viendo a su hijo detenido y en esas circunstancias, también yo creo que le va a pensar. No conozco cómo será de sentimental el líder del cártel Jalisco con relación a sus hijos, pero creo que algo los puede querer. En el caso del cártel de Sinaloa sí se ha visto que son muy sentimentales con relación a los amigos y a la familia. De hecho, hasta tenían un pacto de no atacar a las familias, pero pues creo que eso ya también se ha ido violando. En septiembre del año 2024,
el jurado federal declaró culpable al Menchito por los cargos de distribución de 5 kilos o más de polvo blanco y 500 gramos de meta, sabiendo y también que su intención sería llevar más a los Estados Unidos. También se le comprobó que entre 2007 y 2014 cometieron actos de terror en México, de los cuales no se nos informó puntualmente a nosotros, como haber derribado un helicóptero del ejército mexicano en el estado de Jalisco. Las autoridades se guardan bien de decirnos qué clase de artefactos o armas han utilizado para hacerlo, pero sospechosamente podría ser misiles antitanque modelo Javelin, que además tenemos informes, por ejemplo, del periodista Steve Fisher, que refiere que al menos el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa habrían comprado ejemplares del FGM 148 Javelin, que es un artefacto de las corporaciones Illuminati Raytheon y Lockheed Martin en 1989 para equipar al ejército de los Estados Unidos y destruir tanques con blindaje, pues el blindaje más potente que pueda tener el enemigo, ¿no? Se creó precisamente para destruir el blindaje de tanques y obviamente que estos misiles también pueden destruir fácilmente un helicóptero. Y los compraron estos dos cárteles, que esto es caro, ¿eh? O sea, esto no crean que es algo barato, esto realmente sí es muy caro. Comprar una de estas como bazucas, que en realidad se le llama lanzamisiles. Hay que distinguir entre una bazuca, entre un lanzagranadas y un lanzamisiles. Bueno, pues el cártel Jalisco Nueva Generación se ha fortalecido con la guerra interna en el cártel de Sinaloa. Hemos iniciado este año con terror en Tabasco, pero también lo habíamos iniciado el 2024 con terror en Tabasco por los narcos, por el mismo cártel. Y bueno, pues los narcogobernadores de Morena se dan palmadas en la espalda o dicen que estén tranquilos que porque 2024 fue peor, pero en 2024 nos decían que lo peor ya había pasado en, no sé, en el gobierno de Calderón o en cualquier otro gobierno. Es una muletilla que utilizan todos los políticos corruptos del narcopartido Morena para decir que, pues antes de que ellos estuvieran, todo era peor. El problema es que en 2024 ya estaban ellos. Iniciamos ese año, recuérdese, con casas quemadas, con balaceras a fraccionamientos, a zonas residenciales, cosas muy, muy por el estilo. ¿Cómo estarán las cosas que el 15 de febrero, después de que se anunciaron las 2 cadenas perpetuas contra el Menchito, renuncia el secretario de Seguridad de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez? Renunció en medio de narcoatentados, levantones, masacres contra bares en el estado de Tabasco, que son parte de la lucha que tienen los narcos con otro cártel rival y con el mismo gobierno. Probablemente y podría ser ahorita la danza de las cifras y presentarles una enorme cantidad de asesinatos y hechos violentos en los que puede o no estar involucrado el cártel Jalisco, pero voy a preferir citar solamente 2 casos. 5 de enero de 2025, masacre en un bar de Tabasco, asesinan 7 personas en el bar conocido como La Casita Azul. Ese es un detalle. También podría hablar de las cabezas de los descuartizados que se han encontrado, de las narcomantas, pero pues me quitaría un poco más de tiempo. Luego, después de la renuncia de este secretario de Seguridad, las cosas no se calmaron. El 3 de febrero ocurrió otra masacre en un bar de Tabasco, tierra natal del narcopresidente López Obrador. En el bar Los Miches asesinan a 4 personas. Esto quizás explique, ¿no? Explique muchas de las cosas que han estado ocurriendo, como por ejemplo que al hermano del Mencho, a don Rodo, pues lo liberan durante el gobierno de López Obrador, o sea, lo detuvieron e inmediatamente lo liberaron. Un juez ordenó durante el domingo, decía la nota, la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera alias El Mencho, líder del cártel Jalisco, considerado como actualmente el más peligroso de México. Pues sí, el cártel Jalisco es muy brutal, ¿eh? La verdad sí es muy, muy agresivo, muy violento y los actos de canibalismo que también tenemos en vídeo o que hemos visto en vídeo, pues también nos dejan pensar que la capacidad, ¿no? Que estos señores realmente son
son muy agresivos, muy violentos, les gusta generar terror como para imponer su voluntad sobre el pueblo y sobre los gobernantes. Había sido detenido hace una semana en el municipio de Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco. Saldrá de prisión después de que se le realizó una audiencia en que se detectó por parte del juez diversas irregularidades durante el momento de su captura. Sospechosamente, la Fiscalía General de la República no pudo comprobar las acusaciones de portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército y tampoco pudo fincarle responsabilidad en el tipo penal de delitos contra la salud, delitos por los que fue detenido en flagrancia y posteriormente trasladado al penal del Altiplano. Por su parte, en aquel entonces recordemos que estábamos en campaña presidencial, Verástegui como siempre se quedó calladito, no dijo nada sobre esto porque pues él lo que quiere es quedar bien con Morena y atacar únicamente a la oposición panista para que ganara la judía comunista y narcotraficante Claudia Sheinbaum, la judía atea, promotora del aborto y la transexualidad infantil, que pues si Verástegui no se da cuenta de que la ha apoyado, de que la ha ayudado, pues entonces tendríamos a un sujeto que aspira a la presidencia que además es tonto, ¿no? Porque ser tonto no te justifica para la santidad, ¿eh? Tienes que hacerte responsable de tus malas acciones. Bueno, no nos desviemos. Xóchitl Gálvez, aun y con la amenaza que significan estos grupos criminales, fue valiente y denunció que la liberación de Don Rodo era una más de las acciones de complicidad del gobierno de López Obrador con el narcotráfico. La liberación del presunto narcotraficante levantó diversas críticas, entre ellas las de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien aseveró en sus redes sociales que la liberación de Oseguera es una muestra más de la complicidad del gobierno de Morena, de Movimiento de Regeneración Nacional, de López Obrador, con el crimen organizado. El gobierno hizo mal la denuncia para que se integrara mal la carpeta de investigación, dijo Xóchitl Gálvez, y el juez no tuviera elementos para detenerlo, dice, para dejarlo detenido. Para eso quieren la ley de amnistía, para liberar a los delincuentes a su antojo. Recuérdese que también se le concedió esos poderes especiales a la institución de la Presidencia de México. Ya pueden indultar, completamente perdonar cualquier delito sin importar qué tan grave sea, sin importar el daño que se le haga a las víctimas. Para eso quieren la ley de amnistía, para liberar a los delincuentes a su antojo, enfatizó Xóchitl Gálvez de la coalición PAN-PRI-PRD. El cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel sobre todo ligado a Movimiento Ciudadano, a Jorge Álvarez Maínez, a Samuel García y pues lamentablemente también parece ser que al nuevo gobernador Lemus. Entonces, pues ellos se dedicaron a atacar constantemente a Xóchitl Gálvez, también buscando que quedara en la presidencia Claudia Sheinbaum, socio criminal, por lo visto, del cártel Jalisco. O al menos el cártel Jalisco se siente más en confianza con Claudia Sheinbaum, con Morena. Sobre todo a tomar en consideración que el cártel Jalisco tiene probados nexos con Adán Augusto López y con varios políticos de Tabasco, que son de Morena. En las fiestas de fin de año y de Año Nuevo, vimos en Michoacán, en el municipio de Coalcomán, en pleno Día de Reyes, que en vez de ser una fiesta para agradecer al niño Jesús haber nacido para salvar al género humano, pues fue una fiesta en Coalcomán para agradecer al señor Mencho, que envió refrescos, juguetes y rosca de reyes y otras cosas para celebrar pues estas fechas tan especiales. La presidenta municipal de Coalcomán, ligada a este cártel, lo mismo que el anterior, Anabel Ávila Castrejón, pues hizo un evento en el que le dio las gracias al señor Mencho. Además, los narcos han dicho que todo esto es sin compromiso, que solo es para que la población se vaya familiarizando con ellos y que vean que están aquí para cuidarlos y para ayudarles. Claro que no van a mencionar que es todo a cambio de una pequeña extorsión que tienes que pagar o si no te van a matar, y controlar la producción de drogas, generar
ocasionar o convertir ese municipio en un lugar de producción y paso de drogas, y fuera de eso todo irá bien, según el razonamiento de los narcos y según el razonamiento que puede darte Movimiento Ciudadano o que puede darte Morena. Sheinbaum dijo condenar tal acción. Claro que ella puede fingir cuando se trata de un municipio gobernado por Movimiento Ciudadano, porque es un partido que oficialmente no es su partido Morena. La alcaldesa, Anabel, dijo, pues déjenme en paz, yo estoy actuando conforme a la ley. O sea, ella no ve nada ilegal, nada irregular, pues estar incluso hasta con un representante del ejército mexicano dándole las gracias al Mencho. Ellos no ven nada irregular, nada chusco, nada corrupto. Qué raro, ¿no? Muy parecidos a Morena, los de Movimiento Ciudadano. Dice además la alcaldesa que ella no actuó de ninguna forma fuera de la ley. Bueno, pues el cártel Jalisco Nueva Generación, sabemos que tiene presencia en Jalisco, en Michoacán, en Chiapas, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Tabasco. En San Luis Potosí, por ejemplo, incluso se les ha visto desplazarse en el auto del Pollo Gallardo, gobernador narcomorenista. También pues tienen presencia en Veracruz. En Veracruz incluso dieron exhibiciones de su brutalidad, quemando automóviles, secuestrando personas en el sur de Veracruz. Porque, pues bueno, está cerca con Tabasco, ¿no? Y todo este territorio ellos lo conocen perfectamente bien. Una exhibición de todo su poder, pues fue cuando intentaron asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que se dice que está ligado al cártel de Sinaloa, a el narcopolicía que se le conoce como Batman, Omar García Harfuch, discípulo de Genaro García Luna. En 2020, en pleno paseo de la Reforma, que consideramos la Ciudad de México pues un lugar imposible, ¿no? Porque tiene vamos a decir, es como una especie de círculos, un círculo dentro de otro círculo, como que no es tan fácil atacar a alguien y darse a la huida, sobre todo porque hay cámaras, porque hay sistemas de vigilancia. Pues sí detuvieron a los que intentaron matarlo, pero fue un ataque fuerte y hubo civiles y elementos de seguridad que murieron. Es solamente una muestra de que ese cártel pues realmente está dispuesto a todo. No estoy diciendo que puedan hacerlo, pero de que están dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, eso sí lo podemos tener claro, ¿no? Que están, que no saben cómo probablemente, pero que lo intentan, sí. Luego, en Sinaloa, no queda claro quién habría intentado nuevamente atacar a Omar García Harfuch el 18 de diciembre de 2024. Hubo un ataque contra su convoy en el que resulta muerto un agente de nombre Alexi Guadalupe V. Los pobladores de Culiacán, Sinaloa, pues quedaron aterrorizados porque en plena vía pública se desató una balacera cerca de fraccionamiento Villas del Río. Dicho sea de paso, no queda claro quiénes fueron a qué cártel pertenecían los motocicarios del convoy que atacaron el convoy de Omar García. Pero el gobierno, al que mi opinión en general es no creerle mucho, culparon al mochomito, a hijo del mochomo, Alfredo Beltrán Leiva, que se hace llamar Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, alias el mochomito, que estaría detrás del intento de asesinato de Omar García Harfuch en Culiacán, Sinaloa. Ya sabemos que el cártel Beltrán Leiva ya no se lleva bien con el cártel de Sinaloa, por lo menos desde el año 2009, pero ellos saben que de pronto pueden hacer alianzas o de pronto pueden subcontratar a un grupo de sicarios para eliminar a alguien. El cártel de Sinaloa es aliado de Omar García Harfuch, por tanto no podemos considerar que este ataque venga por parte de ellos. No creo que el Mallito Flaco quiera tener un enfrentamiento con Sheinbaum, por tanto no creo que hayan querido matar a Omar García Harfuch. Esto tuvo que venir probablemente de otra fuerza. Y lo que no sabemos es que también se lleve el cártel Jalisco con el Beltrán Leiva. Podrían estar haciendo una alianza ahora que está debilitado el cártel de Sinaloa. Por cierto, ahí en Cualcomán, el 23 de enero hubo un sismo, lo cual yo tengo que adjuntar mi comentario, opinión personal, no es vinculatorio, no es que ustedes tengan que creerlo así. Pues yo creo que hasta como que la misma naturaleza se revela
contra las indecentes, las injustas palabras de la alcaldesa de Cualcomán, porque esa fiesta es algo sagrado. No es para agradecerle a un señor del narco, a un señor de la muerte, a un señor del mal. Es una ofensa a Dios, yo creo que lo que hizo, y pues se sacudió la tierra violentamente por aquel día. El 12 de noviembre de 2024, pues los narcos acusan al narcogobernador Javier May del partido Morena, gobernador de Tabasco, que pues él habría pactado con el cártel Jalisco venderles el estado de Tabasco a cambio de que le dieron un pago de 10 millones de pesos, pero que ahora, por otras circunstancias, por todo el problema que hay con los cárteles que ahora sí están siendo perseguidos, pues él no pudo cumplir con su pacto y ahora lo están amenazando de muerte, y por eso todos los enfrentamientos y todos los incendios y cosas tan raras que se ven en Tabasco, donde incluso Villahermosa pues ha sido objeto de balaceras. El 28 de abril de 2024 detienen al señor Al Rodo, hermano del Mencho, pero inmediatamente lo liberaron. El 31 de octubre de 2024, Estados Unidos sanciona a 5 narcos de la célula criminal conocido como La Línea. Esto es bien importante, ¿sí? Y esto sí es hacer periodismo, no es solamente tener la nota roja sensacionalista, sino explicar quién y por qué. Desde luego que es muy importante saber que pues encontraron ahí unas fosas clandestinas, de que mataron a tal tipo acá, de que mataron a 6 en un bar. Ahora, el periodista que solamente se queda en decir eso y no dice quién fue o quién pudo ser y por qué, pues ahí es un periodismo un tanto mocho, ¿no? Le falta un pedazo. Las fosas clandestinas que se están encontrando en Chihuahua, que ya suman más de 90 cadáveres en todas estas fosas clandestinas en un ejido, todas estas fosas clandestinas en un ejido de Chihuahua, habrían sido personas ejecutadas por la célula criminal conocida como La Línea. La Línea es una célula criminal que surge de la alianza del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de Juárez. Y es un horror lo que se está descubriendo, porque son en serio muchos, muchos cuerpos. Los medios comerciales por lo general intentan equilibrar mucho las cosas para no generar terror. Tampoco es mi intención generar terror. Asustarse no permite actuar, ¿sí? Tener miedo no te va a permitir actuar, no te va a permitir razonar adecuadamente. Simplemente son cosas que pasan y son cosas que hay que saber. Y espero que nadie en la audiencia esté diciendo cosas como que yo no me entero de esto y de esa forma no me contamino. En realidad te estás contaminando de una cosa que es peor, que es indolencia e ignorancia, y eso es un atentado contra la verdad, y también es un gravísimo pecado no querer saber. Tener la voluntad de no saber por todos los medios es algo muy perverso, es algo muy injusto, y es una forma de negar la verdad. Por ejemplo, el periódico El Universal el 19 de febrero publicaba: suman 81 cuerpos hallados en fosas clandestinas en el predio El Willy, en Chihuahua. Identifican a 5 víctimas. Las autoridades afirman que avanzan las investigaciones y los trabajos de recuperación de estos restos. Bueno, pero esto se dice que lo habría hecho La Línea, repito. La Línea, que es una unión del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de Juárez. Luego, hay una crisis, porque no solamente son estos 90 que les decía, que son más seguramente. Entierra el CEMEFO 89 cuerpos no reclamados y que tampoco pudieron identificar. Fueron colocados en una fosa común en el Panteón de San Rafael. La tarea estuvo a cargo de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, quienes detallaron que del total de 79 cuerpos, dice que del total de estos 89 cuerpos, 79 fueron hombres y 10 fueron mujeres. Entonces, ni siquiera se están identificando y pues por tanto no se les finca una responsabilidad. Otro, 18 de marzo de 2022, ya desde 2022, con el régimen de López Obrador se reporta una crisis forense.
4,000 cadáveres anónimos, no se sabe quiénes fueron, quiénes son. Hay 6,000 reportes de personas desaparecidas y urge generar un registro nacional genético. ¿Qué fue lo que hizo López Obrador? Decir no, no va a haber un registro nacional y es más, queremos borrar esta parte de los registros de personas desaparecidas porque no existen estas personas desaparecidas porque ellos se fueron, ellos desaparecieron por su propia voluntad, no porque lo haya hecho un grupo criminal. Además, aprovechó para desviar los recursos de México a buscar a un supuesto general enemigo de Porfirio Díaz en Panamá, que fueron a buscar los restos de un general que murió hace como 100 años en Panamá, solamente para burlarse de las víctimas, que también se negó a recibir a las madres buscadoras solamente para burlarse de las víctimas y mostrar, señor Mencho, estamos a su servicio. Eso fue lo que dijo López Obrador con esa clase de acciones. Si ustedes buscan esto de que las fosas clandestinas las ha hecho el cártel La Línea, pues lo más seguro es que no encuentren nada, porque esta declaración es una declaración de las autoridades de la Fiscalía de Chihuahua, que pues el fiscal que está investigando esto dice que sí, que tiene todos los elementos para pensar que es del cártel La Línea. Creo que quien sí lo reprodujo fue Aristegui Noticias, el 27 de enero de 2025 tiene una nota en la que dice: hallan 72 cuerpos en fosas clandestinas en Casas Grandes, Chihuahua. La indagatoria apunta que integrantes del cártel La Línea usaron el lugar para ocultar cadáveres y desaparecer evidencias. Ahora eso de Casas Grandes ya es más grande, o sea, ya son más cadáveres. El lugar se encontró después de la detención de Pablo M.R., alias El Peluchín, quien presuntamente proporcionó información clave a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Federales, pues son ellos, o sea, son ellos los que tienen esa información. La indagatoria apunta que el cártel La Línea utilizó este lugar para poner los cadáveres y desaparecer evidencias. Las posibles víctimas son adversarios del cártel, víctimas de extorsión, o sea que ahí en esa fosa no crean que hay gente precisamente inocente, o sea, en esa fosa hay mucha gente que era colaborador de otros cárteles que intentaron meterse a esa región. Y bueno, con esto pues estoy dándoles una crónica, una información para aquellos que criticaban que tú eres solamente cártel de Sinaloa, solamente las autoridades hablan del cártel de Sinaloa, están dejando que crezca el otro cártel. Pues es que es tantos cárteles, tantas organizaciones criminales, tantas alianzas, luego que se rompen, luego que salen otros cárteles, que no podemos, que yo creo que tiene sus dificultades las operaciones que se quieran emprender en su contra, porque también hay una cosa que si el gobierno se pone a hablar de que sí vamos contra los cárteles y todo eso, estas organizaciones se ponen prevenidas y también empiezan a ocultarse mejor, empiezan a manejarse de una forma más discreta. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Ya desde 2022 se decía lo siguiente, el Heraldo, por ejemplo, de Chihuahua: detectan integrantes de La Línea en ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes. Desde hace semanas, Levarón, el activista mormón, que también fueron su familia víctima de una masacre, informó a el gobierno del estado de Chihuahua que hay la presencia de estos criminales en la región, que repito, es el cártel Jalisco con el cártel de Juárez. Hace un par de días, la presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, Cintia Marina Ceballos Delgado, que es lamentablemente del partido narco, Partido del Trabajo del PT, contrató a Ricardo González Toala, conocido como el Chicharroncito. Vaya nombres que tienen. El Chicharroncito ha de estar quemado de su cara tal vez, como director de Seguridad Pública Municipal. Y aun cuando fue acusado en el año 2020 de mantener vínculos con el nuevo cártel de Juárez, que opera en el municipio de Galeana. González Toala, en una manifestación que encabezaba Julián Levarón y más de una centena de personas en agosto de 2020, se inconformó y presionó hasta los golpes para retirarlo
junto con 18 elementos de seguridad. Y yo creo que esto ya se le olvidó a muchas personas, que ahí está así, el narco ya gobierna municipios enteros y los aparatos de seguridad. A su vez, entre los datos públicos que hay en el ayuntamiento, recabados por ejemplo, el Heraldo de Chihuahua, el 10 de septiembre de 2021 tomó protesta Silvia Ivonne Hernández Parral como secretaria del ayuntamiento. Y bueno, pues ahí sigue, ¿no? Se habla de la presencia de varios criminales. Dice, aparece como abogada defensora de algunos integrantes del grupo criminal, conocido por ejemplo como Uriel BD, alias el 18, que fue capturado en octubre de ese año. De acuerdo con los datos recabados por la Fiscalía del Estado, Uriel 18 era el segundo al mando del grupo criminal conocido como el Nuevo Cártel de Juárez, quien seguía instrucciones de David Enrique, el 22, que sucedió en el mando a otro cuando fue capturado Roberto GM, alias el 32. Entonces esta es una hidra de 1000 cabezas, porque yo francamente ya no puedo con tantos nombres y con tantas historias de narcos. Son muchos. Y detienen a uno y se levanta otro. Y detienen a ese otro y otro. Y bueno, pues ahí tienen la amenaza que fue contra Levarón. El Willy es el paraje de exterminio del cártel La Línea, donde hallaron 63 cuerpos en 44 fosas clandestinas en Chihuahua. Eso se decía en 6 de febrero de 2025. Bueno, pues ahora, con la nueva política de Donald Trump, se encuentran más cadáveres porque él está presionando a que se desarticulen estos cárteles. Y ahí tienen un buen ejemplo de cómo puede un cártel unirse a otro, generar otra organización criminal. Detuvieron al 18, dice, cabecilla de La Línea, que estuvo involucrado en la masacre de la familia Levarón. También me parece que ellos estuvieron involucrados en la masacre, en el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas, lo recordarán también. Bueno, no me extiendo más en este punto. Los criminales que fueron sancionados por el Departamento del Tesoro son Josefa Yadira Carrasco Leiva, alias La Güera, de edad de 45 años, considerada como una de los integrantes de alto rango de esta organización criminal. También a Jorge Adrián Ortega Gallegos, alias El Naranjas, de 41 años de edad. Este individuo ha sido acusado en el distrito de Nuevo México, Estados Unidos, por conspiración de drogas. A Eber Nieto Fierro, alias El Eber Nieto, de 49 años de edad, identificado como narcotraficante y blanqueador de dinero. A Jesús Salas Aguayo, alias El Chuy, de 48 años de edad, quien es socio del cártel La Línea que opera en Chihuahua. A Adrián Aguayo, alias La Roberta, de 44 años, es considerado como el encargado de controlar la plaza en Chihuahua, igual que el Chuy. Bueno, pues esos son los que señaló el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Luego, el 24 de enero de 2023, acusan que el cártel Jalisco Nueva Generación realizó un ataque contra El Pino y su familia. Esto ocurrió, si no mal recuerdo, en el estado de Veracruz. El gobernador morenista Cuitláhuac García confirmó que hay detenidos por el asesinato de Fernando N., alias El Pino, y 5 personas más. Durante el martes lo dijo en la prensa, una célula criminal del cártel Jalisco liderada por un criminal que lo conocen como El Coco, a petición de un delincuente conocido como El Guacho, se habría realizado este asesinato. Entendemos que El Guacho planea, o le dicen así a su jefe del cártel Jalisco, que éste debió haber atacado a los grupos que operan en el puerto de Veracruz y zona conurbada. Son células del cártel Jalisco, son los que nos dejaron clavados los gobiernos que nos antecedieron. Ahora son células, pero ahí andan. Pensamos que le debieron haber dicho ayúdenos y entonces fueron como escarmiento
contra su familia, contra la familia de Fernando N. El Pino. A ver, pues ahora se va a tener que tragar sus palabras Cuitláhuac García, porque Miguel Ángel Yunes, que es el gobierno pasado de Veracruz, ahora está en Morena. Ahora es parte del partido narcotraficante Morena y ya no lo ven mal desde que votó a favor de la narcorreforma judicial exigida por López Obrador. Vean que entonces esto tiene sentido, o sea, esto de hablar de los narcos tiene sentido también para la política. Vean la incoherencia. El ahora exgobernador de Veracruz, pues dijo que previo al levantón de la familia del Guacho, luego de que su grupo criminal mandó asesinar al comandante de la Policía Municipal del Espinal, José Luis, con quienes El Pino mantenía acuerdos criminales. Narró que Fernando N. Ales El Pino, al salir de un evento público, sobre todo político, se subió en una camioneta Lobo para retirarse con su familia, pero se presume que después se bajó de la unidad para evitar que su familia fuera agredida, por lo cual tomó un taxi. Está confirmado que El Pino se baja de una camioneta Lobo donde iba y salió del evento y se subió a esa camioneta, pero más adelante se baja y se subió a un taxi, pero para pasar a eso fue que se lo llevan a él, ¿no? Los criminales, a grandes rasgos. Y puros cuentos, ¿no? Porque en realidad ustedes creen que el gobernador de Veracruz nos iba a contar toda la verdad sobre sus alianzas criminales, pues no. Después, 2 de noviembre de 2022, acusan al Cártel Jalisco de secuestros en el sur de Veracruz. El 30 de agosto de 2019, en plena alianza criminal de Andrés Manuel con los grupos criminales de la droga, el cártel es acusado de una enorme masacre en el bar Caballo Blanco, donde matan a más de 30 personas, incluidas madres de familia, pues dejan a más de 30 niños como huérfanos. El 16 de agosto de 2023 se vinculó a Don Gato, alias del señor llamado Luis Adán Pascual Sánchez, que fue el responsable, se cree, de la masacre en Caballo Blanco, y también a Ricardo Romero, alias La Loca, señalado como jefe operativo del Cártel Jalisco, en una plaza que se estaban peleando con el cártel Los Zetas más vinculados a López Obrador porque lo financiaron desde 2006. En diciembre de 2022, autoridades mexicanas detuvieron a Antonio Ceguera Cervantes, alias el Tony Montana, otro de los hermanos de el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho. Ya para el año 2024 y para encubrir las masacres en los estados gobernados por Morena, pues se empieza a decir que Jalisco y que Guanajuato son los estados más violentos de México. No dice Sheinbaum que en gran medida Morena ha impulsado todo eso para precisamente extender su dominio político y darle liderazgo a otros cárteles. En Jalisco se habían registrado 459 de los 7.155 asesinatos cometidos por cárteles a nivel nacional, según lo que reportaba en aquel entonces la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Bueno, y nos saltamos al 12 de abril de 2021. Se da a conocer sospechosamente que roban armas de la Guardia Nacional de Chihuahua y que se las entregan al cártel Jalisco. De esta forma, López Obrador en su conferencia intentó ocultar que las mismas autoridades, las armas que compran en Estados Unidos con recursos del pueblo de México, se les han estado entregando a los líderes criminales, a los grupos criminales de la droga. Las venden. El 15 de marzo de 2019, el cártel Jalisco ataca policías en Veracruz. Este enfrentamiento deja como resultado 5 muertos, supuestamente un policía estatal y 4 criminales serían los que murieron. Luego, también hay que recordar que la masacre de Minatitlán, donde incluso creo que mataron a un bebé, era una supuesta venganza del cártel Los Zetas contra el cártel Jalisco. Entonces, bueno, pues en esta crónica sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que podemos concluir es que no es una organización menos peligrosa que el de Sinaloa. Yo sé que todos se van con la idea del cártel de Sinaloa, pues porque es el que ahorita está
con el enfrentamiento más potente en Sinaloa, que es el que tiene una vinculación directa con Sheinbaum, es el que tiene más dinero, tiene una inmensa cantidad de recursos, pero es una organización criminal que por su conflicto interno puede empezar en su declive, ha empezado en su declive, y que lamentablemente cuando ocurre esto, pues surge una organización criminal con mayor brutalidad que llega nuevamente a su punto de clímax, a su punto alto, álgido, desde el cual empieza también probablemente su decadencia, porque los criminales hacen eso, los criminales se matan entre sí por muy poco. ¿Qué valoración de la historia de este cártel? Bueno, el CJNG es una organización criminal que no solamente opera en México. Ya vimos que tiene su presencia también en países de Sudamérica, donde incluso se sospecha que ellos tuvieron que ver con asesinar a un candidato, por ejemplo, de Ecuador, Fernando Villavicencio, que acusó directamente al presidente López Obrador de ser un narcotraficante, de ser un protector de los grupos criminales de la droga, y después lo asesinaron. También vimos a gente del cártel Jalisco Nueva Generación asaltar una televisora de Ecuador. No son cuentos, yo sé que todo esto suena tan extraordinario para muchos que nunca lo habían oído. No son cuentos, esto es lo que realmente pasa. Estas organizaciones criminales tienen mucho alcance. Mire, por ejemplo, en Ecuador se les conoce como los Lobos, una pandilla ligada al cártel Jalisco y que asaltaron y tomaron una televisora pues ahora sí que en vivo y en directo. Un comando armado irrumpió en un programa de televisión de la cadena de televisión TC, esto en Guayaquil, Ecuador. No sé por qué pensé Guayaquil, Colombia. Bueno, Guayaquil, Ecuador. Y, y bueno, pues son parte de las 9 organizaciones criminales que tienen presencia en Ecuador y en otros países de Sudamérica que son de México. Y que nosotros en todo momento desagradablemente tuvimos que aguantar aquel 7 de octubre de 2022, tuvimos que aguantar al narcopresidente López Obrador diciendo que no, que los cárteles mexicanos nunca harían semejante cosa como tomar un canal de televisión. Podrán matar 200,000 personas en el gobierno de López Obrador, pero eso de tomar canales de televisión como que no se le da. Ni siquiera me sale bien el sarcasmo de decir algo así. 2 agresores en moto dispararon durante el viernes contra una sede de un canal de televisión de Ecuador. Lanzaron también panfletos de amenazas contra un periódico de Guayaquil, donde es el foco de violencia inédita en Ecuador. El atentado estuvo dirigido contra el canal RTS, señaló la Fiscalía de Ecuador que habían recibido amenazas firmadas por la Nueva Generación, que estaría relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Con justificada razón, el presidente Daniel Noboa pues los declaró grupos terroristas. Los Lobos es una banda considerada como la segunda más grande de Ecuador. Se sospecha que tendría unos 8,000 integrantes, además que han participado en varios motines carcelarios, masacres en cárceles, en 2022. En 2022 tan solo esos motines dejaron 400 muertos. Esta agrupación nació como una separación o escisión o una secta de los choneros, el cual hasta hace mucho no era considerado más que un grupo criminal de importancia en Sudamérica. Su jefe es conocido como Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje. También se escapó de la cárcel y bueno, aprovechó los motines para fugar a algunos de los líderes de los choneros. Desde 2016, los Lobos y sus aliados proveen armas y seguridad para el cártel mexicano, Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual controla parte de las rutas de cocaína que pasan por Ecuador, aseguró un medio ecuatoriano conocido como Código Vidrio. Sin embargo, Insane Crime asegura que esta banda, junto con los Chon Killers y los Tiguerones, habrían formado otra organización criminal que se llama Nueva Generación, la cual habría perpetrado los ataques.
Y bueno, también están presentes, también tienen colaboración con el Frente 48, que es parte de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como su nombre lo dice, pues bueno, de Colombia, ¿no? Este entonces Cártel Jalisco Nueva Generación es internacional o transnacional, como luego dicen. Se dice que surgió como una escisión del Cártel del Milenio tras una serie de asesinatos y detenciones y fracturas. Es conocido por su uso agresivo de la violencia y tener campañas de relaciones públicas y publicitarias, sobre todo tocando a políticos y medios. El Cártel Jalisco surgió después de que las fuerzas de seguridad abatieran al antiguo líder del Cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, alias Nacho, en el año 2009 o 2010. Antes de su muerte, el coronel daba órdenes a otro criminal conocido como el Lobo, Oscar Nava, líder del Cártel del Milenio. Este grupo criminal traficó cargamentos de droga y manejó las finanzas del Cártel de Sinaloa y operó principalmente en los estados de Jalisco y Colima. O sea, inicialmente podemos decir que la matriz de todo este mal es el Cártel de Sinaloa, porque ellos le dieron trabajo. Y esta facción se profesionalizó tanto que en su momento también se separaron de ellos. Al momento de la muerte de Nacho Coronel, el Lobo había sido capturado y el Cártel del Milenio había sufrido una serie de fracturas internas dividiéndose en dos facciones, que era la Resistencia y los Torcidos. La Resistencia acusaba a los últimos de haber traicionado al Lobo, a Nava, a las autoridades que lo habrían vendido. Entonces, cuando no tenían un liderazgo firme, cuando murió Coronel, ambos grupos querían tener el dominio del negocio de las drogas. Los Torcidos se convirtieron en lo que actualmente es el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién toma el liderazgo? Pues un muy violento ex policía llamado Nemesio Oseguera Ramos, alias El Mencho, que convierte a los Torcidos en el CJNG. Sus socios originales fueron Eric Valencia, alias el 85, y Martín Arzola Ortega, alias el 53, antiguos miembros del Cártel del Milenio. Vamos entendiendo entonces que el Cártel del Milenio era una herramienta del Cártel de Sinaloa, pero que se fue profesionalizando a tal punto en el que después dijeron, pues no, podemos ser una organización punto y aparte de ustedes. Y así fue, porque se rompió el liderazgo cuando detuvieron a su mando más fuerte. De modo que de esta forma estas estructuras criminales han ido avanzando para convertirse ya en organizaciones terroristas. Y yo les aseguro que es así, porque vean ustedes, vean los camiones blindados, los monstruos, vean las armas que tienen, rifle Barrett que puede atravesar muchas paredes y blindajes, o sea, no hay nada que te pueda proteger de un proyectil de ese tipo. Los chalecos antibalas que tienen con las siglas del cártel, trajes paramilitares, rostros cubiertos, radios, drones, lanzagranadas, rifles AR-15 de fabricación británica, toda esta indumentaria militar, camionetas blindadas artesanalmente, nos está hablando de una organización que ya es, que nos recuerda mucho, por ejemplo, a la vestimenta que utilizaban otros criminales, como el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que inicialmente pues a lo que aspira es ser una guerrilla marxista. Vemos también a las FARC con esta clase de indumentaria, con esta clase de actividades, y lo que vemos es una organización criminal que pues muchas veces incluso se ostentan como las autoridades de estados, de municipios, y ya nos damos cuenta de que es una organización ya muy, pero muy disciplinada. Poquito más y se convierte en una especie de
pues no sé si llamarlo ejército, tiene otro nombre, se convierte en un batallón. De hecho, yo de los años que estudié pues ciencias militares, tengo la idea de que ya se puede llamar un ejército, al menos un ejército pequeño, a una organización que tiene más de 20,000, entre 20,000 o 40,000 hombres, ya podemos considerar que sí se llama un ejército. Si bien un ejército también tiene que tener determinadas armas y determinados cuerpos y una forma de organización muy específica, sí vemos que estas organizaciones criminales se están profesionalizando. Y si se les deja crecer, no solitas no se van a desarticular, no van a desaparecer. Ya para concluir, pues lo que puedo decir es que este cártel no es no es una organización, vamos a decir, con ese nombre no es una organización propiamente antigua. Ya bien conformada o mal conformada es de 2009, ¿no? Con esas siglas ya los empezamos a conocer a partir del año 2009. Y es una organización que empieza a irrumpir con su violencia contra otros grupos criminales. Probablemente 2007, 2009 podríamos decir que son los actos más violentos, el debut, ¿no?, de este grupo criminal. Eh, Se les ha llamado de muchas formas. El Cártel Jalisco Nueva Generación también se le conoce como los Matazetas, porque sobre todo son enemigos del Cártel Los Zetas, un cártel que tiene una fuertísima presencia en estados del centro de México como Hidalgo. El grupo se independizó, vamos a decir, de otras organizaciones criminales por ahí de 2009, por ahí de 2010. Curiosamente, 2009 también tiene un parteaguas porque había problemas con el envío de droga, hubo una baja enorme del consumo de drogas en Estados Unidos, se desconoce por qué se dio ese fenómeno. También ocurrió que se empiezan a pelear el cártel de Sinaloa con el cártel Beltrán Leiva, y así empiezan a ocurrir cosas que son muy emblemáticas del año 2009. El año 2009 también es el primer intento del globalismo de imponernos una pandemia mundial con lo del H1N1. Hubo mucha distracción política, mediática, y también fue el quiebre o un fraude bancario internacional por aquel entonces muy fuerte con el cierre o la quiebra del banco Lehman Brothers. Entonces muchas cosas. Para mí el 2009 fue un año muy fuerte, muy cargado de muchas cosas en aquel entonces. Y yo propiamente en esos años, pues no, era un chavo, no me interesaba particularmente en esta clase de temas, pero podíamos darnos cuenta o al menos yo sí me daba cuenta de las crisis, de las dificultades que estaban ocurriendo en todos los aspectos. 2009, un año muy caliente, muy fuerte y hasta puedo decir desagradable. Si quisiera hacer una crónica completa de todo esto, pues no termino, mejor me escribo un libro, porque por ejemplo en Michoacán el poderío del cártel Jalisco vino cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto, con su secretario Salvador Cienfuegos, que ahora sabemos que era parte del cártel Beltrán Leiva, eh, pues detienen, ocasionan la caída de un narcotraficante conocido como La Tuta, Servando Gómez, que era parte de la élite de la familia michoacana, que también, por cierto, está señalado como terrorista por parte de Donald Trump. Y entonces viene, en esa región al menos, se debilitó grandemente el cártel de Sinaloa, que tenía relación con ellos, y viene la detención también con Peña Nieto de El Chapo Guzmán en 2014, luego se le escapa y lo vuelven a recapturar en 2016, lo cual enoja mucho a López Obrador y empieza a emitir propaganda nunca antes vista contra el régimen peñista. Obviamente Peña Nieto no porque quisiera hacerlo, sino porque estaba
obligado por el gobierno de los Estados Unidos, que ante sus problemones de crisis política, pues Obama tenía que justificar que tenía al menos algo seguro con el Chapo Guzmán, ¿no? Que sí estaba combatiendo al narcotráfico. Todos son muchas simulaciones. Realmente sí existe en muchos sentidos lo que se llama política ficción. El hecho de que ese cártel, el cártel Jalisco, pues tenga presencia en ese lugar, tenga probable colaboración con otros cárteles que se dedican a extorsionar a los productores de alimentos, pues imagínense todo el poder que está concentrando, toda la riqueza que está quitándole o de la que está despojando al pueblo de México. Vemos lo que hacen en Cualcomán, ya de prácticamente darles las gracias. Y es que si no le das las gracias, pues quién sabe qué te puedan hacer también. Hay que verlo también desde ese punto de vista. Ellos fueron los que asesinan a la alcaldesa panista Yolanda Sánchez, por ejemplo. ¿Por qué? Pues bueno, a lo mejor la alcaldesa panista no quiso ceder algo. Ella era alcaldesa de Cotija. Y es otro de los casos que pudiéramos hablar de Michoacán. Tristes horas está experimentando en este momento Michoacán por todo esto que les estoy contando. Yolanda Sánchez Figueroa fue asesinada, era alcaldesa del municipio de Cotija, Michoacán, logró su reelección. Una de las versiones que apuntan al cártel Jalisco Nueva Generación fue presentada por el Universal. Dicen que una célula criminal del cártel, conocida como los Calaveras, son los que habrían secuestrado y asesinado, y además no era la primera vez que la secuestraban. Se habla de que una zona conocida como el Corredor de la Muerte está entre los municipios de Cotija, Villamar, Jiquilpan, Venustiano Carranza, Marcos Castellanos, Zaguayo, Briseñas, Vista Hermosa, Zamora, Pajacuarán, otra vez Vista Hermosa, creo que nos equivocamos, Chavinda, Tangamandapio y Jacona, que luego hacían chistes, ¿no? De Tangamandapio, pues sí existe Tangamandapio. De acuerdo con el primer informe, la Fiscalía del Estado de Michoacán, minutos antes de las 21 horas del 3 de junio, la alcaldesa y su escolta, el policía municipal Jesús Ubé, salieron de un gimnasio del centro de Cotija para dirigirse a la casa de la funcionaria. Fue entonces que los intercepta un vehículo y pues se la lleva, ¿no? Yolanda Sánchez habría sido asesinada por 18 impactos de arma de fuego, calibre 7.62 por 39, por lo que quedó gravemente herida. No era la idea en esta ocasión secuestrarla, sino pues acabar con su vida, porque pues le dispararon en 18 ocasiones. El periodista Carlos Arrieta pues expuso que la mañana del 4 de junio la misma célula criminal se adjudicó la autoría del ataque en contra de Juan Pablo Aguilar Barragán, que era el candidato del PAN, nótese, del PAN, de la oposición, a alcalde de Cotija. Aunado a esto, Miguel García Tinoco, corresponsal de Grupo Imagen, que Grupo Imagen ha desafiado también a los cárteles de la droga, pues habló de que el asesinato de Yolanda Sánchez podría estar relacionado con lo que le exigieron cuando la secuestraron en 2023 y que ella no habría aceptado. Las instrucciones del cártel Jalisco para la señora alcaldesa eran en asuntos electorales, que al parecer era dejarle el poder a alguien más. Lamentablemente esto no puedo yo decirles si fue que el cártel estaba exigiendo que le dejara el poder a Movimiento Ciudadano o a Morena, pero lo más seguro es que sea ellos porque con ellos tienen tratos. Reportes adicionales compartidos por García Tinoco exponen que el cártel Jalisco tenía el control de la plaza, pero en 2023 un grupo local con sede en Los Reyes habría logrado desplazar a este grupo criminal, precisamente en Cotija. Desde 2020, la célula criminal conocida como Cárteles Unidos, también declarado terrorista por Donald Trump, pues presenta una disputa con el cártel Jalisco. Aquí en Los Reyes no entras, Mencho. Dile a tu gente que recoja sus narcotanques. Los dejaron llenos, o sea, llenos de cuerpos de víctimas de ellos.
Actualmente presume el líder de los Cárteles Unidos, que sería Luis Enrique Barragán Chávez, alias el R5 o el Huicho de los Reyes, y que por tanto, bueno, pues se relaciona que como la alcaldesa no defendió con las fuerzas municipales a los del Cártel Jalisco, pues por eso terminan asesinándola, porque cedió ante Cárteles Unidos y que esa sería la venganza entonces, ¿no? Según teorizaciones periodísticas, le digo que no, yo no le doy mucho sustento porque las versiones cambian dependiendo del cronista. Entonces, les digo, si quisiera hacer una crónica total del Cártel Jalisco, pues no terminamos. Con 1 hora 15 minutos, pues cierro con esta sección y estoy pensando en hacer el programa de ahora en adelante de esta forma. Vamos a hacer así unos espacios, unos segmentos, dependiendo de la sección, y luego pues vamos a ver si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, pues me la escriben y vemos en qué temas podemos enfocarnos después. Por el momento, con relación a esta crónica especial, pues sería todo. Escuchas a Héctor Rosales en radio.